Nuestro Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible que se ve a través de nuestros ojos y lo invisible también de igual manera, estimados hermanos y amigos, esté contigo en este día, a esta hora. Dios te bendiga. Estimados hermanos y amigos, quiero compartir contigo a esta hora el tema que lo he titulado, estimado hermano y amigo, no temas a la muerte física. No temas a la muerte física. ¿Verdad? Ese es el nombre del tema. Estimado hermano y amigo, no temas a la muerte física. ¿Verdad? Y para hablar de este tema, estimados hermanos, quiero preguntarles, ¿verdad? Diciéndole a ustedes, ¿verdad? A la raza humana, a cada uno de nosotros los humanos, ¿qué es lo que más nos da cierto temor, ¿verdad? Cierta incertidumbre, hermano, a nosotros los humanos, ¿verdad? Generalmente, hermanos, no es otra cosa más que el miedo, hermano, o la incertidumbre de lo que significa, hermano, la muerte física, ¿verdad? O sea, ese paso que tenemos nosotros los humanos que pasar de este mundo existencial, ¿verdad? Material, acá donde estamos, con este cuerpo, hacia un lugar desconocido, un lugar que no conocemos, un lugar diferente, ¿verdad? Y que ahora por las películas de Hollywood, por el imperio de la muerte, ¿verdad? Que Satanás quiere imponer, hermano, a este mundo en donde abunda la muerte, el llanto, la tristeza, la angustia y todo eso, ¿verdad? Hoy en día hasta hay costumbres, ¿verdad? En las personas, la gente se viste de negro. Hay gente que, por ejemplo, cuando un familiar fallece, ¿verdad? Se visten de negro por un mes, por un año inclusive. O hay personas, por ejemplo, que no le puedes hablar de enfermedad o cualquier cosa porque rápidamente van al médico y están con la angustia, ¿verdad? Ay, ¿qué tendré? Me voy a morir y todas esas cosas, ¿verdad? Es que la muerte, este mundo, hermano, la ha puesto como algo tenebroso, algo de miedo, ¿verdad? Las películas de terror, la muerte, hermano. Aquello, ¿verdad? Que da pavor, ¿verdad? Y lo relacionan con los cementerios, con los campos santos. Todo eso, estimados hermanos, es comprensible como humano, pero a la vez nosotros como cristianos ya hemos superado todas esas cosas. Sabemos que esas cosas, hermano, tienen que suceder. O sea, la muerte física es un proceso, hermano. Es un cambio, hermano. Es un cambio que Dios quiere hacer en los humanos. ¿Para qué? Para que estemos cerca de Él, hermano. Pablo, el apóstol Pablo decía, pues si estamos cerca del Señor, ¿verdad? Entonces estamos presentes en este cuerpo. Pero si estamos, perdón, si estamos cerca del Señor, entonces estamos ausentes de este cuerpo. Y si estamos presentes en este cuerpo, entonces estamos ausentes del Señor. Pablo tenía toda la razón, el apóstol Pablo, de decirlo eso. ¿Por qué? Porque él sabía que para estar presente al Señor necesariamente tenía que morir este cuerpo físicamente. Este cuerpo es corruptible, hermano, ¿verdad? Debido al pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hermano, este cuerpo se volvió corruptible, o sea, experimentamos la muerte física. Pero nuestro Dios ahora, a usted y a mí, nos promete, hermanos, darnos un cuerpo mejor, un cuerpo nuevo, un cuerpo renovado, hermano. Un cuerpo que no se pudre, un cuerpo que no perece, un cuerpo que no muere, ¿verdad? Y eso se llama obtener, ¿verdad? La promesa de Dios de la vida eterna. Así que, estimado hermano y amigo, yo te voy a animar a esta hora, según la palabra de Dios, a que creas en la promesa de Dios. Porque vamos a ver un texto maravilloso, ¿verdad? Que nos va a animar, hermano, a esta hora, para que usted y yo no le temamos, hermano, a la muerte física. Los cristianos que tenemos fe en Jesucristo, que Él resucitó al tercer día y que tenemos fe que si somos fieles a Él, de igual manera lo vamos a hacer, no debemos de tener temor a la muerte física, ¿verdad?
Pero para poder, hermano, afianzarnos cada día en el Señor, tenemos que ir aprendiendo, hermano, cada día a esforzarnos, hermano, a apoyarnos en la fe de Dios por medio de la palabra de Dios. Y eso no es fácil, hermano. Usted y yo tenemos que pasar por la escuela de la vida, ¿verdad? Hace poco, ¿verdad? Su servidor realizó un viaje allá por las montañas del Perú, allá en la sierra, en la región de la Sierra Norteña, ¿verdad? Más allá de un lugar que se llama Moyán. Fuimos a un lugar que se llama Chinchín, hermano. Y ahí, hermano, si tú ves alrededor tuyo, ¿verdad? Cuando vas en el vehículo son caminos de tierra, prácticamente de pura tierra. Pero no tanto eso, hermano, sino que son angostitos y también, ¿verdad? Son caminos que los utilizan los vehículos de ida y de retorno. Y van entre las montañas. ¿Y qué es lo que sucede? A la orilla solamente vas a ver abismos profundos, hermano. Abismos de más de 700 metros, imagínense, de profundidad, hermano. ¿Verdad? Y entonces, humanamente hablando, tú y yo tenemos el instinto de preservación, ¿verdad? O sea, si tú ves un precipicio, ¿verdad? Como, ay, wow, ¿no? No es lo mismo que tú te subas a un avión, vas volando, ¿verdad? Y vas volando, bueno, ahí no puedes hacer nada, ¿verdad? Tampoco no te va a dar miedo hacia abajo, es distinto, un avión. Pero que vayas en un vehículo y vayas ahí y el vehículo va bordeando prácticamente el abismo, como que si vuelves a ver eso, hermano, y apartas tu mirada del Señor, lógicamente empiezas a tener miedo, hermano, empiezas a tener temor, ¿verdad? Cierto temor, ¿verdad? Porque tú dices, no, imagínese el vehículo, si cae acá, me voy a morir. Es así, hermano, la vida del ser humano es así. El ser humano, hermano, le tenemos temor, hermano, a lo que no conocemos, hermano. Y es natural, ¿verdad? Porque Dios nos hizo, vuelvo a repetir, nos dio el don de la preservación, o sea, el instinto de la preservación, ¿verdad? Pero el instinto de preservación, hermano, que Dios te da es para que usted y yo tomemos precaución de algunas cosas, ¿verdad? Pero no es que Dios te lo ha puesto como para que tú tengas miedo de lo que Dios te dice o lo que Dios puede hacer contigo. Gloria a Dios. Entonces, íbamos viajando y entonces, si tú empiezas a pensar como humano, empiezas a tener miedo de eso, ¿verdad? Pero si tú empiezas a pensar en las promesas de Dios, que Dios está contigo y Él te va a llevar en donde Él lo quiera, entonces lógicamente inmediatamente eso desaparece, hermano, y empiezas a tener confianza en el Señor. Entonces sigues viajando y hasta donde Dios te lleve, pues, ¿no? ¿Ya vieron, hermano? Hace poco, ¿verdad? Casualmente el día de ayer, hoy estamos domingo, somos domingo 28, creo yo, de septiembre. El día de ayer falleció un hermano acá en Virú, en una zona, un poblado que se llama Virú, acá cerca de la ciudad de Trujillo, como a 30 kilómetros. Y lo habíamos visto, nos habíamos visto el sábado pasado con nuestro hermano Ananías Ramos. Y miren cómo es la vida. Nuestro hermano se despidió de nosotros el domingo, nos despedimos, en la semana conversamos por teléfono y también por el chat de WhatsApp, ¿verdad? Y la tremenda sorpresa el día de ayer, ¿verdad? Que nuestro hermano partió a la presencia de nuestro Dios. Es increíble, estimados hermanos y amigos, pero la muerte física te puede sorprender a ti y a mí de la noche a la mañana, de un día para otro, ¿verdad? O en el mismo día inclusive, si ni siquiera el próximo minuto lo tenemos asegurado. ¿Y saben por qué? Porque la vida le pertenece a nuestro Dios. Estimado amigo que no conoce a Jesucristo, que tal vez está alejado de Dios, tu vida y la mía depende solamente de la mano y de la promesa de nuestro Dios. Así que no te confíes, ¿verdad? No seas arrogante ni soberbio delante de Dios. Humíllate delante de la presencia de Dios. Y ponte a cuentas con Dios. Estimado hermano en Cristo, ponga atención a esta hora del tema que vamos a hablar, ¿verdad?
que lo he titulado de esta manera, ¿verdad? Estimado amigo, hermano y amigo, no temas a la muerte física. Este tema es para los cristianos, ¿verdad? Que han conocido a Jesucristo, pero también para algún amigo que todavía no se ha puesto a cuentas con Dios. Yo te digo hasta ahora, estimado amigo, si tú eres una persona que has escuchado el evangelio y no has querido ponerte a cuentas con Dios, o sea, no quieres vivir una relación con Dios permanente, ¿verdad? Y fiel a Dios, entonces, y andas por ahí, ¿verdad? Como que andas huyendo de parte de Dios, ¿verdad? Andas huyendo, oyes un mensaje, oyes el otro y te haces el loco. Este mensaje es para ti. Y este mensaje te va a dar una advertencia, ¿verdad? En este día para que tengas cuidado. Tu vida no es tuya, tu vida depende viene de Dios. Él te la dio y cuando Él quiera, a cualquier hora, cualquier día, Él te la puede quitar. Pero Dios, amados hermanos, Él no quiere que los hombres se pierdan, Él no quiere que pierdan su alma. Y Él quiere que nos pongamos a cuentas con Él. Entonces, eso va para ti, amigo, que no conoces a Dios o que no quieres todavía arrepentirte de tus pecados, no quieres ponerte a cuentas con Dios. Dios te llama a que reconozcas a Jesucristo como el único Salvador. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo te ama, Cristo no quiere que te pierdas, ponte a cuentas con Él, arrepiéntete. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ponte a cuentas con Dios. La riqueza, tus propios pensamientos, tu propio estilo de vida, tus propios deseos, la influencia de tus amigos, todo lo que gira alrededor tuyo, eso no te va a llevar a la vida eterna. El único que te puede llevar a la vida eterna se llama Jesucristo. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es para ti, amigo, que no conoces a Jesucristo y no te has puesto a cuentas con Dios. Arrepiéntete, bautízate para que Dios te lave tus pecados y de ahí en adelante empieces una vida nueva obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo a Jesucristo. Ahora para ti, estimado hermano en Cristo, voy a leer este texto, ¿verdad? Que también es para todos, para ti, amigo, también, para que entienda lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, para que no le tengas miedo, no le tengas temor a la muerte física. Si tú y yo le tenemos miedo a la muerte física es porque todavía no estamos preparados, ¿verdad? Cuando Dios te prepara, tú y yo caminamos sin temor, ¿verdad? Sin miedo de nada, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos seguros y confiados en la providencia de Dios. O sea, Dios te va a cuidar ante el peligro, te va a cuidar ante todo. Y Él te va a llevar donde tú quieres, donde Él desea, ¿verdad? Y te va a cuidar y te va a alimentar y te va a sustentar. Así como el pastor cuida a sus ovejitas, ¿verdad? ¿Eres tú una ovejita del Señor? Entonces no tengas miedo, el pastor está contigo, ¿verdad? El pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Miren lo que dice Pablo a la iglesia de Cristo de los Corintios en 2 de Corintios capítulo 5. Miren qué hermoso estos textos, hermano, que nos van a animar en este día a no tener miedo a la muerte física, hermano. Vuelvo a repetir, la muerte física nos aterra a todos, ¿verdad? Y es triste, hermano, es triste cuando un familiar se nos va, un ser a quien amamos, pero nosotros los cristianos ya sabemos. Debemos de nunca olvidar eso, hermano, que tenemos la promesa de parte del Señor. Entonces, Pablo quería animar a la iglesia, a los cristianos de Corinto, para que ellos, hermanos, nunca olvidaran las promesas del Señor. Y miren lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Miren lo que dice acá. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, miren lo que dice Pablo,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gloria a Dios. ¿Verdad? Miren qué hermosas palabras las de Pablo. Ahora vamos a entender qué es lo que significa. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Pablo utiliza la palabra tabernáculo, ¿verdad? Para referirse era como una carpa, ¿verdad? Donde los israelitas tenían el tabernáculo. Eso se llama tabernáculo. Tabernáculo es como una tienda, ¿verdad? Donde habitaban los antiguos hebreos. Entonces, ellos habían edificado un tabernáculo, ¿verdad? Y en ese tabernáculo, ¿verdad? En ese tabernáculo, acá está, ¿verdad? Es la presencia de Dios. O sea, ellos sabían de que en ese tabernáculo, por medio del profeta Isaías y todo eso, ellos sabían que en ese tabernáculo estaba ahí el lugar donde habitaba la presencia de Dios. O sea, Dios estaba con ellos. Entonces, el tabernáculo significa literalmente lugar de la morada, lugar de morada. O sea, era llamado así debido a que la creencia de que Dios vivía dentro de ese sagrado recinto, o sea, dentro del tabernáculo, ¿verdad? Y entonces cuando Israel acampaba, el tabernáculo se armaba, o sea, ellos lo armaban esa tienda, y en el centro mismo del campamento, ¿verdad? Ellos lo armaban ¿para qué? Para simbolizar, para darse la idea de que Dios era el centro de la vida de ellos, de ese pueblo. Por eso ellos utilizaban esa figura del tabernáculo, ¿verdad? Y Pablo utiliza esa figura, ¿verdad? Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿verdad? Este tabernáculo, o sea, si Dios en el Antiguo Testamento habitaba en ese lugar, hermano, físico, ahora sabemos que usted y yo, ahora la presencia de Dios, ¿verdad? Dios, hermano, ya no está en un lugar, ya no está en un templo, ya no está en un tabernáculo, hermano. La presencia de Dios, amados hermanos y amigos, está en la vida de cada creyente, en la vida de cada cristiano. Tú, amado hermano, que tienes el don del Espíritu Santo, ahí está el tabernáculo de Dios. O sea, Dios habita en ti, hermano. ¿Verdad? Nunca olvides eso. Dios quiere habitar en ti. Pero ¿qué es lo que sucede? Vivimos un mundo tan moderno, tan pecaminoso, tan lleno de maldad, que Satanás, hermano, te llena de un montón de cosas para que tú y yo no cuidemos el tabernáculo de Dios. O sea, Satanás, hermano, se introduce. ¿Para qué? Para que el cristiano peque y se aleje de Dios. Al que no es cristiano ya lo tiene tomado Satanás, ¿verdad? Porque hace cosas terribles, cosas malas. Para una persona que no conoce a Dios, el adulterio como que sin nada. La fornicación como que sin nada. La borrachera como que sin nada, ¿verdad? O sea, el borracho se emborracha a la hora que quiere, cae a la hora que quiere, vive como quiere, ¿verdad? El adúltero anda con una mujer, con otra mujer, con otro marido, la mujer que es adúltera también, ¿verdad? El fornicario fornica con una chica, con un chico, por aquí, por allá, por aquí, por allá, vive una vida de fornicación. O sea, para ellos eso es normal, como que sin nada. Pero ya sabemos que para Dios, estimados hermanos, es el pecado, ¿verdad? Entonces, amados hermanos y amigos, tú y yo, como hijo de Dios, como cristiano, como creyente, debes de saber que tu vida, tu cuerpo, es el tabernáculo de Dios. O sea, tu cuerpo es donde habita el Espíritu de Dios. O sea, el tabernáculo de Dios es nuestro cuerpo, hermano, es el templo de Dios. Entonces, este templo, tú y yo tenemos que cuidarlo, hermano. ¿Y cómo debemos de cuidarlo? Alejándonos cada día del pecado, usándolo para la vida buena, para lo que le agrada a Dios y desechando todas las cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, si eres hijo de Dios, tienes que luchar contra todas esas cosas, tienes que decirle no al pecado, tienes que matar al pecado, hermano.
Y si no puedes con un pecado, entonces aléjate, hermano, aléjate lo más que pueda, aléjate, huye, ¿verdad? Es como el pecado de adulterio, el pecado de la lujuria. Huye mejor, mejor huye. Porque no vas a poder contra eso así nomás, hermano. ¿Verdad? Entonces, Pablo decía a los cristianos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, en otras palabras, que si nuestro cuerpo, ¿verdad? Esta morada es terrestre, o sea, este cuerpo, hermano, tiene que ser transformado necesariamente. Este cuerpo fue hecho del polvo, hermano, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Escucha, amigo soberbio que vive en la arrogancia, creyendo que por medio de las riquezas vas a ganar algo, ¿no? No vas a ganar absolutamente nada, porque cuando mueras, tú y yo, solamente nos van a meter en la cajita si es que alcanzan los familiares para la caja. Y si no, pues abren un hueco y te echan ahí, ¿verdad? Te ponen una mantita y adiós. Ahí se terminó todo. Adiós arrogancia, adiós orgullo, adiós riquezas, adiós todas esas cosas. Cosas materiales, ¿verdad? Por la que a veces muchas personas viven de forma egoísta. No son capaces de ayudar a nadie, al prójimo, no son capaces de amar al prójimo con las cosas materiales, pero sí se llenan de orgullo, de arrogancia, de avaricia y creen de que todo eso se lo llevarán a la eternidad cuando no te llevas nada. Absolutamente nada de esta vida, de esta tierra te llevas. ¿Verdad? Entonces, este cuerpo, dice la palabra de Dios, este tabernáculo, ¿verdad? Esta morada terrestre, o sea, Dios te hizo del polvo, ¿verdad? Porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. ¿Verdad? Así dice la palabra de Dios y Dios no se equivoca, Dios habla la verdad. Amén, hermanos, Dios habla la verdad, así que usted y yo tenemos que aterrizar, ¿verdad? Aterrizar y hablar la verdad. No debemos de ser cristianos apagados ni dejar de predicar lo que Dios dice. Estimado amigo, yo te estoy hablando la verdad, con toda humildad te digo la verdad, ¿verdad? Ponte a cuentas con Dios ahora que tienes ese cuerpo, ¿verdad? Esa morada terrestre. Ese tabernáculo, ¿verdad? Que tienes ahora, de repente lo estás utilizando para el pecado. Entonces ese no es tabernáculo de Dios, tabernáculo del diablo tal vez. ¿Verdad? O sea, un cuerpo, ¿verdad? Lo utilizas, ¿verdad? ¿Para qué? Para el pecado. Entonces tu cuerpo no es un tabernáculo de Dios, es un tabernáculo de Satanás. ¿Verdad? Y tarde o temprano, Satanás, ¿qué es lo que va a hacer? Inducirte a seguirte metiendo más en el pecado. ¿Para qué? Para que experimentes la muerte física, te mueras en el pecado. ¿Y qué vas a ganar con eso? ¿Qué ganara el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Decía Jesús. ¿Qué ganara? Nada. Nada, porque de todas maneras no te llevarás nada, ¿verdad? Entonces Pablo, el apóstol Pablo decía, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, nuestro cuerpo, inclusive esta tierra, ¿verdad? Miren esta tierra cómo está destruyéndose. Para esos amigos que creen de que esta tierra va a ser un nuevo paraíso y será renovada, no nos equivoquemos, amigos. Dios tiene mejores planes para su pueblo. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue a preparar lugares, ¿verdad? Allá en el cielo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Así es que, miren, Pablo como decía, y sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo de Dios, decía él, de Dios, gloria a Dios, él era un servidor de Dios. O sea, Dios habitaba en él por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que, estimado hermano, cuida el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, pero si este tabernáculo de Dios, este tabernáculo se deshiciere, en otras palabras, si muriera, si se pudriera, si este tabernáculo se hace pedazos, ¿verdad? De repente vas caminando, ¿verdad? Y un avión te cae encima y no queda nada, ¿verdad? Se pulveriza, hay una explosión y ¡psh! Pablo está hablando claramente de eso, estimados hermanos y amigos.
Si este tabernáculo se deshiciere, dice, o sea, en otras palabras, si tu cuerpo se pudre, ¿verdad? Hay personas que tienen enfermedades terribles y se va cayendo aquella carne, ¿verdad? El cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que te lleva a la muerte física, ¿verdad? Entonces, aunque este tabernáculo, esta morada terrestre se deshiciere, ¿qué dice Pablo? Dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? Estimado hermano en Cristo, prepárate. Utiliza tu cuerpo para que more el Espíritu Santo. No entristezcas al Espíritu Santo. Practica lo que dice la palabra de Dios. Obedece a Dios y su palabra. Aléjate del pecado, aléjate del mal. Ora a Dios porque tú solito no lo vas a poder hacer, pero con el Espíritu Santo, con la oración, con la palabra de Dios, con el sometimiento a Dios, el diablo va a huir de ti, ¿verdad? Por eso decía uno de los apóstoles, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. En la medida que usted y yo nos sometemos a Dios, el diablo no va a poder con nosotros, hermano. El diablo lo único que quiere es matarnos, ¿verdad? Así como el pobre Job, que lo quiso hasta matar, ¿verdad? Pero Dios no se lo permitió tampoco. Él le dijo, tócale todo lo que tiene, pero a la vida de él no la toques. Y el diablo no podía hacer nada, aunque él quería matarlo a Job. Ya vieron, hermanos y amigos, así que nuestra vida, tu vida y la mía depende de nuestro Dios. Así que por más que el diablo quiera matarte, no va a poder hacerlo. Porque el dueño de tu vida es Dios. Si Él quiere, vuelvo a repetir, Él te la da hoy, pero si Él quiere, Él te la quita en cualquier momento. ¿Verdad? Entonces Pablo, animando a la iglesia, a los cristianos de ese siglo, primer siglo, y también nos habla ahora a nosotros. Y sabemos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Verdad? Ya Dios no habita en templos de piedra, ni en tabernáculos, ni nada. En templos donde se adora a Dios, ahí no habita Dios. Dios habita en cada cristiano, en cada creyente, por medio del Espíritu Santo. Tú eres el tabernáculo de Dios. Pero si ese tabernáculo se deshace, o sea, nos alcanza la muerte física, un accidente, morimos, pues, es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gloria a Dios, hermano. O sea, Dios nos quiere dar un cuerpo nuevo, hermano, un cuerpo renovado, un nuevo edificio, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En otras palabras, esta misma tierra se va a destruir, pero los cristianos tenemos de Dios una casa allá, no hecha de manos, eterna en los cielos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto que usted ve, las grandes edificaciones, todas las riquezas, los imperios y todo lo que usted ve, eso, hermano, pasará, hermano. Esta tierra dejará de existir algún día y ya no habrá sol ni habrá luna, y el sol, dice la palabra de Dios, se apagará y las estrellas caerán del cielo y los elementos ardiendo, dice, consumirán la tierra, hermano. Así que nuestro cuerpo también se va a desvanecer, hermano, verá algún día, pero Dios está preparando una casa, hermano, un edificio no hecho de manos humanas, sino un edificio hecho con las manos de Dios, ¿verdad? En los cielos. Versículo 2 dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Gloria a Dios. Nosotros, dice Pablo, gemimos, o sea, en otras palabras, sufrimos, lloramos. Lógicamente, ¿verdad? Miramos a un familiar, a un cristiano, a un hermano que se nos va, gemimos, lloramos, sufrimos. Y nosotros mismos no queremos enfermarnos, no queremos sufrir, no queremos llorar, no queremos enfermarnos, no queremos sufrir dolores, no queremos eso. Por eso Pablo dice, y por esto también gemimos. ¿Por qué gemimos? Deseando, dice, ser revestidos
de aquella nuestra habitación celestial, gloria a Dios. El diablo perseguía a los cristianos para matarlos, hermanos. Los tentaba, los hacía sufrir. Así como ahora, el diablo, hermano, está atacando a la iglesia de muchas maneras, ¿verdad? A la iglesia la ataca con las enfermedades, con los problemas económicos, con las dificultades, ¿verdad? El diablo ataca a los matrimonios, a la familia, a los hijos, a la esposa, al esposo, a los líderes, a los hermanos que sirven, al liderazgo de la iglesia lo ataca Satanás, ¿verdad? Y eso Dios lo sabe. Dios sabe cuáles son sus luchas y las luchas mías, estimado hermano en Cristo. Estimado amigo, esa es la obra de Satanás. Él quiere destruir al hombre. Él no quiere que el hombre sea revestido con un nuevo cuerpo, con una vida eterna, una vida nueva. Él te engaña, él te dice, no te arrepientas, hombre, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Te vas a hacer evangélico, te vas a hacer cristiano, aleluya, no. Pues Dios no te ha llamado a ser evangélico, Dios te ha llamado a ser cristiano simplemente, a vivir conforme a la palabra de Dios, a obedecer la enseñanza de Jesucristo, el evangelio, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que los primeros cristianos eran llamados, los primeros discípulos del Señor fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Eso es todo, vas a ser cristiano. Pero el diablo no quiere que te pongas a cuentas con Dios. Tenga mucho cuidado, ten mucho cuidado, amigo. El día de mañana es incierto, ¿verdad? Así que yo te recomiendo que te pongas a cuentas con Dios hoy, ¿verdad? Estimado hermano, estemos a cuentas con Dios hoy, porque en cualquier momento Dios nos puede hacer el llamado. Y dice Pablo, por esta causa gemimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos ser revestidos, dice, de aquella habitación celestial. Gloria a Dios. Usted y yo no queremos morir, no queremos sufrir, hermano, no queremos tener dolores. Es angustiante tener un dolor, ¿verdad? En una parte de nuestro cuerpo. Y Dios lo conoce, hermano. Nuestra dolencia, ¿verdad? Entonces, Pablo anima a la iglesia, ¿verdad? Usted gemimos pero porque queremos ser revestidos. Pero, dice, nuestro Señor promete todo ello. Revestirnos de un cuerpo, dice, celestial. De una habitación celestial, ¿verdad? Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. La verdadera vestidura, hermano, es cuando Dios revista a su pueblo de un cuerpo, hermano, eterno, ¿verdad? El ser hallados desnudos, hermano, nos pone en una situación de vergüenza delante de Dios. Recordemos que Adán y Eva, cuando ellos pecaron, desobedecieron a Dios, ellos se vieron desnudos. Ellos estaban desnudos, hermano, pero a causa de la concupiscencia, a causa, hermano, de la malicia, de la maldad, esa maldad, hermano, hizo que ellos se vieran desnudos, hermano, y sintieron vergüenza. El pecado, estimado hermano y amigo, puede hacerte sentirte con vergüenza delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos hasta dónde somos fieles a Dios y hasta dónde le fallamos, hermano. Pero Dios no quiere que seamos hallados desnudos, sino, dice la palabra de Dios, vestidos. ¿Vestidos de qué? Vestidos de una nueva naturaleza. Una naturaleza, hermano, divina. Una naturaleza de Dios. O sea, verdaderos hijos de Dios, cristianos obedientes a Dios. No cualquier persona que diga que cree en Dios, porque hasta el mismo diablo cree en Dios, hermano. Cristianos fieles a Dios. Cristianos obedientes a Dios. ¿Verdad? Y el versículo 4 dice, porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo, o sea, en el cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, usted y yo cuando nos enfermamos no queremos sentir ese dolor, hermano. Quisiéramos tener un cuerpo que no se enferme, ¿verdad? Pero ese sí estamos obedeciendo a Dios, hermano. Pero si no obedecemos a Dios y ese dolor es a causa de nuestro pecado, entonces, ¿qué sucede? Entonces hagamos las cosas contrarias, pues ahora seamos fieles a Dios y si sufrimos, entonces Dios nos va a revestir, pues. Él nos va a revestir, hermano, no lo dudes.
Pero Dios quiere hallarte en esa situación, en ese camino, como nuestros amados hermanos que han partido a la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Ellos fueron hallados en ese camino, hermano, en ese camino buscando la salvación y fueron fieles hasta la muerte, ¿verdad? Y de repente, hermano, los cristianos que se salvan no merecen ninguno, ni nosotros merecemos la salvación, pero el Señor la ha dado por gracia, hermano, a todos los que le buscan, ¿verdad? Y si te pones a cuentas con Dios y cada día te alejas de lo malo y aprendes a hacer lo bueno, entonces estás siendo transformado, hermano, por el Espíritu de Dios. Y entonces los cristianos que están en ese proceso, dice Pablo, gemimos, dice, porque estamos en este tabernáculo, dice, y a veces gemimos con angustia. ¿Por qué? Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. En otras palabras, no quisiéramos que este cuerpo muera, fallezca, hermano, pero necesariamente tiene que morir para que seamos revestidos de un nuevo cuerpo, hermano, una nueva habitación, ¿verdad? Para que lo mortal, dice, sea absorbido por la vida. Este cuerpo mortal va a ser absorbido por la vida, hermano. Si es que tú y yo somos fieles a Dios hasta la muerte, ¿verdad? Vamos a ser absorbidos por la vida. Así que, estimado hermano, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te angustias tú y yo? Estimado amigo, ¿estás con temor a morir en estos momentos? Si tienes temor de morir es porque no estás a cuentas con Dios, ¿verdad? Yo te animo en esta hora, ponte a cuentas con Dios. Estimado hermano que te has alejado del Señor, ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete, vuélvete al camino del Señor. Ahora, este día. El día de mañana es incierto. Si oyes este mensaje y no te pones a cuentas con Dios, después no vas a poder decirle al Señor, ¿verdad? No vas a poder excusarte, ¿verdad? Cuando estés en la presencia de Dios. No, nadie me dijo, nadie me advirtió. El Señor te va a decir, claro que sí, se te advirtió, ¿verdad? Se te advirtió por medio de mensajes, te habló la palabra de Dios, te hablaron siervos de Dios, te hablaron otras personas de Dios y nunca quisiste ponerte a cuentas con Dios, nunca te arrepentiste. ¿Ya vieron, hermano? ¿Ya vieron, amigos, la responsabilidad? Y mira, vamos a terminar acá con esto que dice el versículo 5. Mas el que nos hizo, ¿quién es el que nos hizo? Nuestro Dios. Para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Gloria a Dios, hermano. Mientras estemos en este cuerpo, hermano, permanecemos confiados, pero ¿qué sucede? Este cuerpo, hermano, nos puede hacer pecar, hermano. Entonces dice la palabra de Dios, pero si vivimos confiados, ¿verdad? Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Si estamos obedeciendo a Dios, entonces estamos confiados. Pero debemos de saber claramente que estamos ausentes del Señor porque estamos presentes en el cuerpo. De tal manera que si nos ausentamos de este cuerpo, entonces vamos a estar presentes al Señor. ¿Verdad? Por eso el Señor Jesucristo, y ahí vamos a terminar, el Señor Jesucristo le decía a los que le oían, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Verdad? Temed más bien a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese? ¿Quién puede echar tu cuerpo y el alma y tu alma en el infierno? ¿Quién es? No es Satanás, es Dios, hermano, el que te puede condenar, ¿verdad? Es Dios. Así que Dios, hermano, no quiere que te pierdas. Dios quiere que usted y yo heredemos la vida eterna. Pero para esto tenemos que luchar todos los días y a cada minuto para obedecer a Dios, ser fieles a Dios, ¿verdad? Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 14:15 a sus discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted y yo decimos que somos hijos de Dios y amamos a Dios y amamos al Señor Jesucristo, entonces
tenemos que obedecer los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuáles son los 2 mandamientos? Ya los dije. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si estamos amando al Señor, guardemos sus mandamientos, pues. Amémonos unos a otros, ¿verdad? Si alguien te ha hecho algo, perdónales, no solamente una vez, sino aún 70 veces 7. O sea, en otras palabras, toda tu vida tienes que perdonar a esa persona, perdónala. Deja que Dios se encargue, tú no eres juez de nadie, ¿verdad? Perdónala y ámala. Ora por esa persona, hazle el bien, demuéstrale que tú la has perdonado, ¿verdad? Y entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. De esa manera te vas a amar, ¿verdad? Cuando tú y yo nos apartemos del mal, del pecado, entonces ahí nos estamos amando a nosotros mismos. Y terminamos acá con estas palabras de Pablo. Ya, entonces, porque por fe andamos, no por vista. O sea, los cristianos andamos por fe, no para que la gente nos vea. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. O sea, en otras palabras, ausentes o presentes, procuramos ese agradar a Dios. O sea, a Dios se le agrada vivo o muerto. Tiene que ser así de parte de Dios. Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, Dios de todas maneras, hermano, va a emitir su juicio final, ¿verdad? Y lo que logremos, hermano, ser hallados fieles delante de Dios, una vez que el Señor nos llame a su presencia, entonces los cristianos irán al seno de Abraham, hermano. Ahí estarán en ese lugar y ahí hermano, estarán en un lugar temporal, ¿verdad? De gozo, de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Ahí en ese lugar no experimentarán ni dolor, ni muerte, ni llanto, ni nada, porque las primeras cosas pasaron. Y cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, hermano, ahí va a ser el juicio final, ¿verdad? Los cristianos que hayan muerto fieles a Dios, esos resucitarán, dice, con un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Y todas aquellas personas que nunca se arrepintieron ni se pusieron a cuentas con Dios, dice la palabra de Dios que recibirán también el castigo de lo que merecen, ¿verdad? Así que todo ser humano recibirá, hermano, según lo que se merezca, sea bueno o sea malo. Si tú eres hijo de Dios, mantente, ¿verdad? Tu fe en alto, ¿verdad? Reconociendo que ese tabernáculo que tienes ahora, esa casa, esa morada terrestre, el Señor la quiere revestir, la quiere transformar con un tabernáculo, una casa nueva, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. O sea, en otras palabras, te quiere transformar tu cuerpo físico a un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Para que nunca experimentes la muerte. Y ahí, en ese lugar, hermanos, los salvos nunca llorarán, nunca tendrán dolor, nunca habrá muerte, nunca habrá llanto, nunca habrá nada de lo que ahorita en este cuerpo usted y yo experimentamos. Así que, amados hermanos, procuremos, hermanos, no tenerle temor, ¿verdad? A la muerte, hermano. Y aquí voy a terminar con esta reflexión, hermano. Cuando nosotros los cristianos cantamos, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ¿verdad? Así cantamos, gloria a Dios. Es verdad. Pero si yo le pregunto a usted y a todos nuestros amados hermanos, nuestros consiervos, yo le pregunto, hermano, ¿te gustaría morirte mañana? Bueno, nadie contesta, ¿verdad? A ver, hermano, levantemos nuestra mano, ¿cuántos queremos morirnos mañana? Nadie contesta. Y cuando se habla de muerte física, todos tienen pavor, todos tienen miedo, todos tenemos temor, ¿verdad? Nadie quiere hablar, inclusive algunos siervos de Dios no quieren hablar de este tema. ¿Por qué? Porque todavía, hermano, tenemos temor a la muerte, porque todavía aún no estamos preparados. Pero nuestro Dios quiere que usted y yo estemos preparados cada día. ¿Saben para qué? Para que ese día que el Señor nos llame, ¿verdad?
recibamos la promesa de parte de Él. O sea, que nuestro cuerpo pase a un lugar de gozo, ¿verdad? Y luego en la segunda venida de Cristo, hermano, ya estaremos usted y yo al lado de los grandes, ¿verdad? Como los grandes profetas, los grandes hombres de Dios que están al lado del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Moisés y Elías, por ejemplo. Ellos estaban ahí vivos y se transfiguraron y estaban cerca del Señor, hermano. Porque Dios es un Dios de vivos, hermano. Dios no es un Dios de muertos. Satanás es el Dios de los muertos, hermano, el Dios de la muerte. Pero ese imperio ya fue destruido porque Dios, hermano, ya destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Dónde está la muerte? La muerte está sórbida, dice la palabra de Dios. ¿Dónde está aguijón? ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde está? Ya la muerte fue derrotada por el Señor Jesucristo, amados hermanos y amigos. Él resucitó al tercer día y dice la palabra de Dios: todo aquel que cree en el Señor Jesucristo vivirá eternamente. El que cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Así que si usted y yo creemos en el Señor Jesucristo y le servimos y le buscamos y nos mantenemos fieles a Dios, entonces, amados hermanos, tenemos asegurado nuestro galardón, tenemos asegurada la vida eterna, porque el Señor, nuestro Dios, así lo ha prometido a través de su palabra. Y el Señor Jesucristo así lo habló, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Así que, estimado hermano, vamos a terminar acá esta lección, ¿verdad? No le tengas temor a la muerte, hermano. Estimado amigo, no le temas a la muerte. Teme a Dios si es que tú y yo no estamos preparados. Si Él nos llama ante su presencia y no estamos preparados y no seamos hallados fieles ante Dios, eso sí ten temor, ¿verdad? Así que yo te digo en esta hora, ponte a cuentas con Dios. Hoy, urgentemente, ponte a cuentas con Dios. Arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Y aléjate cada día del pecado y de la maldad y obedece a Dios. Sé fiel a Dios hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Bendiciones. Mis mejores saludos, mis mejores deseos para ti. Que Dios te ilumine tu vida para que alcances tú y yo estas promesas de parte del Señor. Bendiciones. Amén.